La carta natal de Maradona podría explicar por qué pasó de ser Dios a ser la sombra de sí mismo. Analicémosla. Lo primero que podemos observar es el ascendente en Escorpio que él tenía, un ascendente que nos indica una personalidad muy magnética, muy profunda, muy intuitiva, perceptiva, una persona que ha debido sufrir muchos cambios físicos, internos, una persona que ha debido sufrir demasiado a lo largo de su vida, un ascendente que hace conjunción con un Mercurio retrógrado en casa 12, un Mercurio retrógrado que hace una cuadratura a Urano, lo cual nos podría indicar que los momentos de brillantez que él tenía eran muy disruptivos o provocaba giros muy inesperados en sus ideas. Puede ser también una tensión nerviosa que existía por querer procesar tanta información que venía ahí de su casa 12, pero que hace buenos aspectos con su luna, una luna en Piscis, en casa 5, que puede ser lo que él no podía comunicar o no llegaba a racionalizar, lo hacía a través de lo artístico, de su juego, de su fútbol, ¿no? En casa 1 podemos ver a Venus, una Venus en Sagitario, una casa 1 llena de la fuerza sagitariana, una Venus que con una oposición a Plutón y a su propia luna, ¿no? Quizás él buscaba el afecto del colectivo, de su público, de su pueblo, de su gente. En casa 2 podemos ver un Júpiter en caída que está en el grado 0 de Capricornio, lo cual nos puede indicar que quizás a él le ha costado demasiado emprender o empezar a valorarse para obtener riqueza, pero una vez realizado y con disciplina, con trabajo de largo plazo, Júpiter expande todo esto, le da fortuna, y es un Júpiter que está haciendo un buen aspecto a este Urano, lo cual nos podría indicar que quizás él ha tenido personas fuertes o personas muy repentinas que han llegado a su vida y que lo han impulsado a realizar su carrera profesional. En casa 3 podemos ver a un Saturno, Palas y Vesta en conjunción, bueno, un stellium, que están haciendo buenos aspectos con Plutón y que también está haciendo buenos aspectos con su luna en casa 5 en Piscis, lo cual nos podría indicar, no sé si él tenía problemas de comunicación o quizás racionalizar la comunicación que él tenía, porque era una comunicación muy estructurada, una mente muy estratégica, porque prácticamente si analizamos su carta no tiene planetas importantes en los signos de aire. Quizás las formas que él tenía de expresar sus ideas era a través de otros, con este Plutón en casa 11, sus compañeros de equipo o las personas que le colaboraban cuando era director técnico, y al mismo tiempo con su luna quizás él tenía formas muy artísticas de expresarse, no sé si hacía dibujos o tenía muñecos para poder mostrar las formas de estrategias que cuando era director técnico, por ejemplo, llevaba a cabo. Este stellium está haciendo prácticamente una oposición a la casa 9 con Marte y Lilith en la casa en Cáncer, en casa 9, lo cual nos podría indicar que hay aspectos de tensión quizás de los impulsos emocionales o de protección que tenía, y la necesidad de mantener una cabeza fría, una cabeza estratégica, una mente muy estratégica. Y esto es bien interesante de analizar porque las jugadas que él tenía, o ese cálculo interesante que él llevaba a cabo al momento de jugar, se rompía cuando él era expulsado por una reacción violenta o impulsiva que tenía al momento de jugar. Podemos ver en casa 4 a Ceres, que representa una madre que expresa libertad, que también nutre emocionalmente. También vemos a Quirón, un Quirón retrógrado en casa 4, lo cual nos indica una herida de abandono, una herida de rechazo, puede ser la figura paterna, es más que seguro que es ello. Pero al estar en Acuario es una persona que cree, muy retrógrado también, que cree que no es aceptado por la sociedad, que es un excluido social. Vemos también que no están haciendo aspectos, así que esto puede haberlo marcado de por vida, pero no lo ha llegado a racionalizar. En casa 5 podemos ver a su luna y el nodo sur, ¿no? Aspectos que él tenía que dejar atrás, este escapismo de la realidad a través de las fantasías, quizás a través de las sustancias mismo, porque bueno, la luna sobre todo está haciendo un gran trígono hacia su casa 9 con Lilith y Marte en Cáncer, y a su Sol y Neptuno en la casa 12. Ahora sí, haciendo el análisis de su casa 9, Cáncer es un signo que representa las raíces, el origen, la madre, la patria puede ser también, que con este Marte que está prácticamente en caída, su energía no es limpia, sino tampoco es racional, es más bien muy visceral y defensiva. Entonces él quizás no jugaba por la gloria abstracta, sino que jugaba o se desvivía por la mamá, no sé si se llamaba Doña Tota, si no me equivoco,
su pueblo, no sé si su pueblo, la Villa Fiorito creo que se llamaba, por su país, Argentina, ¿no? O cuando jugaba en Nápoles, por los postergados, los pobres del sur de Italia contra los del norte, los más ricos de ese país. Entonces esto lo identifican como un guerrero emocional, podríamos decir, que defendía su territorio, sus raíces, su entorno más cercano, más querido, con el cuchillo entre los dientes. En su casa 10, él tiene a Urano en Leo, en el grado 25, lo cual nos podría indicar que él es el eterno rebelde, ¿no? Un Urano en el medio cielo exige romper las reglas públicamente. Al ser el rebelde absoluto del deporte, podríamos decir, a lo largo de su carrera se enfrenta, creo que a la FIFA, a presidentes de clubes, a las mismas mafias corporativas del deporte y al mismo Vaticano, si no me equivoco, cuando se hace lo de la mano de Dios, ¿no? Y esto es la forma más disruptiva de expresar esta fuerza uraniana que él tenía en su vida pública, en su reconocimiento público, porque mediante la picardía él desafía las normas establecidas en el escenario mundial, ¿no? Podemos ver en la casa 11 que con Plutón y el nodo norte ahí, pero sobre todo Plutón en la cúspide de esta casa nos indica que las formas de transformación que él tenía a través de su público y viceversa, ¿no? Porque él buscaba transformar también a su público a través de eso. Como digo, él al sentirse excluido de la sociedad por ser pobre y esto, provocaban que él se identifique demasiado con eso, pero podemos observar también que están en una oposición directa la Luna con Plutón, sus emociones en contraposición con el público transformador. Entonces puede ser que él haya sentido una presión demasiada por parte de sus fanáticos o por parte del equipo, de un país entero esperando que él logre las copas. Esto quizás lo llevaba a refugiarse también en las adicciones, ¿no? Provocándole crisis extremas, porque justamente Virgo es la casa, es el signo de la salud o el bienestar, ¿no? Entonces estas transformaciones extremas que él ha tenido, muertes y resurrecciones públicas, exponen al final de su carrera, porque creo que en el Mundial del 94 es expulsado por doping. Entonces a nivel social, colectivo, sufría, ¿no? del juicio, del escrutinio público del mundo entero. Podemos ver también lo más interesante del Sol haciendo una conjunción con Neptuno, siendo Neptuno el planeta de lo místico, lo fantasioso, la disolución de la realidad. Y en casa 12 todavía nos indica por qué él dejó de ser un simple mortal para convertirse en una deidad, porque le llamaban hasta Dios, si no me equivoco, una deidad secular, con un Neptuno que proyecta en él las ilusiones, los sueños, la salvación de todo un pueblo. Y es esa carga emocional que él lo sentía, porque tiene una luna muy perceptiva, es que lo llevan prácticamente a disolverse, porque tiene ahí en conjunción a su Sol, el Sol que representa el yo disuelto, ¿no? Prácticamente. La evasión, buscar la evasión, y es por eso que él al final cae en las sombras, ¿no? Las sombras neptunianas, esta tendencia a evadir la realidad muy abrumadora a través de estos paraísos artificiales, podríamos decirle, las adicciones, la soledad también que nos trae la casa 12. Para concluir, podemos ver que las virtudes de este personaje estaban en los signos de agua, con planetas activándolos. Podemos decir que él tenía una genialidad intuitiva, con la luna ahí en casa 5. Para esta persona, el fútbol no era solamente un cálculo matemático o puramente físico, sino también era la canalización mística, una danza, puro arte intuitivo. Él sentía el espacio, el balón, de una manera casi psíquica, podemos decirle psíquica. Era el niño eterno. Esta luna en casa 5 busca siempre el aplauso, el amor, a través de su juego, pero al estar en Piscis, esa sensibilidad emocional en la cancha y en la vida eran absolutas. Era una fusión con ese arte que él representaba, ¿no? Él jugaba prácticamente con el corazón en la mano, podía llorar ante todo el mundo y vivía sus pasiones sin ningún filtro racional, porque no tenía planetas o activando signos de fuego, y eso sería
el análisis de la carta de Maradona,